¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sinceramente Ni Yo Sé. El día de hoy nos acompaña Daniela Islas. Ella es nutrióloga clínica y tiene una especialidad en psicología. Y yo estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un tema que es súper importante y bueno, es cómo podemos mejorar nuestra relación con la comida. Y recuerden que todas las preguntas que hicieron en la dinámica de Instagram las vamos a estar respondiendo hasta el final del episodio, así es que quédense con nosotras. Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es estar confundido, porque es ahí cuando te cuestionas y posteriormente emprendes la búsqueda más importante de tu vida, la búsqueda de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Juntos aprenderemos de la experiencia de vida de otras personas en todo tipo de situaciones que nos ayuden a descifrar nuestro mapa, porque cuando no sabemos qué hacer o qué camino tomar, lo mejor es relajarnos y escuchar. Yo soy Camila Islas y esto es Sinceramente Ni Yo Sé. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Camila, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo quiero empezar diciéndote que a veces sentimos como mucha culpa por comer ciertos alimentos, ¿no? O culpa porque ya comí y no me llené y quiero más, pero me da culpa comer más. O siento ansiedad y ya me comí hasta la última galleta que tenía ahí guardada. O estoy súper estresada y se me va el hambre y se me olvida comer. No sé, cada cuerpo es diferente, cada organismo es diferente y justo vamos a hablar de eso el día de hoy. Pero antes, bueno, yo les quiero contar que en esta pandemia yo tomé un curso con Dani que era como de ejercicio y nutrición. Y yo me acuerdo que tú nos dijiste que no era lo mismo una dieta que un régimen alimenticio. Entonces creo que, no sé qué te parece, igual es importante empezar aclarando estos dos términos porque a veces los usamos de manera errónea. Sí, exactamente, Camila. Una de las cosas más importantes es que debemos de aprender a conocer estos conceptos, porque muchas de las veces nos dicen, no, pues estás a dieta y ya creemos que la dieta se refiere a una restricción de alimentos, a someterte a una vida de solamente sacrificio, sin saber que el concepto dieta es todo lo que estés comiendo. Puede que tu dieta sea muy buena, que te estés cuidando, es una dieta muy balanceada, o puede que se esté refiriendo a que llevas una dieta mala, que es lo que tú comes. A lo mejor te malpasas, a lo mejor haces solamente una comida al día, te restringes de alimentos o comes muchos alimentos que son densos en ciertos nutrientes como las grasas o los carbohidratos. Entonces, de eso va a depender muchísimo. Ahora, la diferencia está en cuando estás tú comiendo saludable, estás manteniéndote saludable, comiendo lo que tu cuerpo necesita. ¿Para qué? Para tener un beneficio de salud en este caso, o puede ser también muy válido la meta que tú tengas, ¿no? Puede ser estética o simplemente porque quieres cuidar o prevenir ciertas enfermedades. Ok, oye, qué bien, qué padre, porque sí, luego vamos por la vida diciendo estoy a dieta y la realidad es que pues siempre tenemos una dieta, ¿no? Exactamente, exacto. La dieta puede ser lo que estemos consumiendo. Oye, y por ejemplo, ya ahora sí entrando en materia, ¿es cierto que la comida y todo, bueno, más bien lo que comemos y cómo lo comemos está ligado directamente con nuestras emociones? Sí, totalmente, Camila. Ahora sí que nos pudimos dar más cuenta de esto con esta pandemia que se nos vino encima, ¿verdad? Que a veces estábamos en casa y ya cuando nos dejan medio salir, decimos, híjole, ya salí, pero híjole, con los kilos de más, ¿no? O los kilos encima. Y bueno, estamos hablando que también se generó ahí ciertos sentimientos, ciertas situaciones que nos llevaron a comer un poquito más, a buscar alimentos en los cuales buscábamos refugiarnos esos sentimientos a lo mejor de preocupación, de frustración o de la misma ansiedad, porque muchas veces manejamos y también esto es muy importante a veces diferenciar cuál es el concepto que tenemos de ansiedad, ¿no? Muchas de las veces nos pueden decir, no, es que yo como de ansiedad, ¿no? Pero bueno, ¿a qué nos referimos con ansiedad? ¿Una sensación de desesperación o necesitamos comer mejor porque lo que tenemos son deficiencias de nutrientes y el cuerpo nos está pidiendo de forma fisiológica y real el querer comer un poquito más? Esos son los conceptos o las cosas que tenemos que también estar identificando, si son sentimientos o qué es. Claro, y supongo que para todo esto, obvio, tienes que ir con un doctor a que, no sé, igual te haga análisis, con un nutriólogo, una nutrióloga a que te guíe, pero no sé, por ejemplo,
Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que alguna vez leí en algún libro, que decían que a veces nos autocastigamos con la comida. ¿A qué se refieren con que nos autocastigamos o con que nos escudamos? Es como si usáramos un sedante para la emoción que no queremos vivir. ¿O cómo nos podrías explicar esto? Sí, muy cierto esta parte, Camila, es algo que nos sucede a muchísimas personas, que lo vemos muchísimo también en la consulta, como dicen a veces, en donde no puse una palabra, pongo comidas. Y esta frase es muy cierta porque muchas veces nos quedamos con situaciones, nos quedamos con sentimientos, a veces en nuestras relaciones con las personas queremos poner límites y no los decimos, o simplemente hay situaciones en donde nosotros queremos decir no y nos comemos esas emociones, ¿verdad? Entonces, en lugar de poner un no, de poner un límite, resulta que nos vamos a ir a refugiar en la comida para poder cubrir esa sensación que no pudimos en ese momento tener. Es decir, no fuimos asertivos. Entonces, al no ser asertivos, queremos comer un poquito más. Entonces, son círculos que también se van volviendo un poquito más viciosos y son situaciones que nos tratamos de compensar en búsqueda de alimentos. Los alimentos muchas de las veces puede ser que vayamos y busquemos cosas que son dulces, que son densas, por ejemplo, en azúcares. ¿Por qué? Porque nos va a dar una sensación de bienestar, ¿no? En ese momento, que va a ser efímero, porque luego también viene acompañado muchas de las veces después de una culpa. Aunque por ese momento podamos cubrir un poco esa sensación, luego viene también otra sensación que es la culpa, ¿no? Decir, híjole, no de haberme comido todo ese chocolate o todo ese bote de nieve, que también es una cuestión que nos han presentado muchísimo en las películas, ¿no? De típicos, nos rompen el corazón y nos refugiamos con el bote de nieve o el chocolate y ya con eso nos medios calmamos, ¿no? Que es lo que nos presentan muchísimas veces. Sí, todos lo hemos hecho. Fíjate que muchas de las veces cuando nosotros estamos generando estas situaciones donde a lo mejor precisamente podemos estar pasando por una situación difícil, una ruptura, y va a haber personas que dicen, es que yo no tengo nada de hambre, no quiero comer, o sea, cero apetito, y a lo mejor vas a estar ayunando, pero al rato vas a comer precisamente cantidades excesivas de ciertos alimentos. Entonces, sí estamos hablando de un atracón, de un momento donde luego viene ese sentimiento de culpa, decir, híjole, ¿para qué hice esto? Ya me siento inflamada, no debía haberlo comido, e incluso puede ser hasta temas del exceso en el café, ¿no? Que a veces hay personas que quieren no comer, se sienten mal y se llenan del café. Entonces, es esto que nos lleva al exceso de ciertas conductas también bastante que nos hacen daño, que nos son muy tóxicas y nos llevan a maltratar a nuestro cuerpo de cierta forma, ¿no? En el exceso de comida o en la ausencia también de ella. Entonces, depende mucho del proceso de cada persona y de cómo llevemos esta autorregularización, que muchas veces es normal que sea al principio, pero tenemos que estar muy, muy al pendiente que no se vaya a extender. O sea, que no vayamos a cruzar ese límite de pasar a lo que ya no es normal, que es una línea muy delgadita, Cami. Realmente es muy delgadita esta línea. Y ahorita mencionabas una palabra que a mí me parece fundamental, que son los límites. ¿Hay algo que, por ejemplo, yo pueda hacer para ponerme un límite a mí misma y decirme, Camila, ahorita no te puedes comer 8 brownies de un centón? Camila, no, si estás comiendo tanto de este grupo de alimentos, te vas a inflamar, te vas a sentir mal. ¿Cómo le hago yo para ponerme límites? Porque finalmente vamos al nutriólogo, vamos con el doctor, pero el nutriólogo no va a estar atrás de nosotros todo el día. ¿Cómo hago yo ese trabajo solita en casa? Sí, ¿verdad? Porque ¿qué más quisiéramos poder estar viendo a ver si es cierto, ¿no? Si nos hicieron caso o no. Pero sí, realmente esa parte es donde a ustedes, a los pacientes, les toca poner en acción y poner en práctica todos esos pensamientos que nos van a ayudar y hacer a un lado todos esos pensamientos que muchas de las veces nos hacen daño y nos hacen muchas veces abandonar el ejercicio de querer ser un poquito, de mejorar esto de la comida con nosotros, de tener mejor acercamiento a ella y no verla como estar en contra de ella, ¿no? En lugar de poder ver esto, los aportes o los beneficios que nos va a traer. Muchas de las veces lo primero que tenemos que hacer, Cami, es identificar la situación. Si hay una situación que nos está llevando a eso, que puede ser desde una situación de depresión,
de ansiedad, de angustia, que pueden ser sentimientos ocasionados por ciertas circunstancias que se vivieron, que va a desatar esta sensación de angustia o de depresión, de enojo también. Todas estas sensaciones que no nos van a ayudar, después de haber identificado qué es lo que nos está ocasionando y ya tener la sensación, es cuando nosotros tenemos que recuperar esa batuta que muchas de las veces perdemos. Es como una varita que tú le entregas a ese sentimiento y donde tú ya te dejas ir. Entonces, es bien importante identificar la sensación, la situación, para que tú puedas recuperar esa varita de control que tengas sobre ti misma y decir, ok, estoy pasando por una situación difícil que me está generando este problema. No vas a refugiarte o cubrir esa necesidad o esa sensación a través de un alimento que sabes que te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque esto genera un círculo vicioso. Como bien dices, tienes ya una situación difícil, luego recurres a esta necesidad de comer alimentos que puedan ser muy densos y luego ya viene la culpa otra vez, decir, sí, me comí un litro de nieve y entonces te vuelves a deprimir y vuelves a comer y entonces se vuelve un círculo vicioso y ya se vuelve un problema real para ti porque no te estás ayudando, no te sigues maltratando. Entonces tienes que saber identificar que tú ya estás en un círculo vicioso y empezar a cortarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Uno, tratar de no tener en tu casa, no tener en tu alacena estos productos, estos alimentos que sabes que te van, sí, que te van a hacer sentir bien unos 15 minutos, que es lo que el azúcar dura en tu cuerpo y te va a sentir que la serotonina está haciendo su función, pero es efímero. Ya después vuelves al bajón, vuelves al bajón. Entonces, ya sabiendo todo esto, tienes que cortarlo y tener unas opciones que sean mejor, que a lo mejor no contengan tanta azúcar, que sean buena opción. Porque mentira que nos llenamos de apio, ¿verdad? Cuando nos sentimos mal, ojalá nos comiéramos un kilo de apio. No, eso no pasa. Entonces, no, vamos por el kilo de nieve de chocolates. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado ahí. Entonces, tener estas opciones y dos, tener un mejor diálogo con nosotros. Es bien importante, Cami, tener un diálogo muy diferente al que normalmente tenemos. El decir, híjole, no, es que yo no puedo, es que yo no tengo fuerza de voluntad, que es que este alimento también es muy malo, este alimento me engorda y lo como, pero no puedo dejar de comerlo. Ese diálogo interno que muchas de las veces nos generamos o podemos llegar a tener, tenemos que alejarnos de y agarrarnos de estas herramientas de decir, ok, sé que esto me sucede, ya tengo identificada, ya sé que esto me va a suceder por ciertas situaciones, ok, yo ya me antepongo, tengo que desayunar bien, tengo que hacer el ejercicio, tengo que a lo mejor buscar una muy buena lectura, informarme un poquito más, platicar con alguien que me pueda distraer, tampoco que nos vuelva a envolver a esa situación. Y sobre todo, no darle la oportunidad a ese vacío que nos dejamos llegar al estómago y escuchar. Decir, ok, no estoy llena, no lo necesito, estoy llena. Muchas de las veces no nos escuchamos, entonces no aprendemos de nuestro cuerpo. Pero qué difícil, Dani. O sea, yo sé que sí se puede, pero al principio como que cuesta trabajo, ¿no? Esta parte de escucharme de, ¿es mi hambre emocional? O sea, ¿son mis emociones las que quieren ir y devorarse todo lo que hay en el refri? ¿O realmente tengo la necesidad de comer porque mi cuerpo necesita nutrientes y etcétera, etcétera, etcétera? Y otra pregunta que mientras te estaba escuchando me surgió es, creo que desde que estamos chiquitos, nos ponen así como los grupos de alimentos, ¿no? Los alimentos buenos y los alimentos malos. Los alimentos que nos enseñan que son como malos, que igual y no son del todo malos, los llamamos de esa manera, más bien porque nosotros no nos podemos controlar al consumirlos o en porciones moderadas no pasaría nada si aprendiéramos a comerlos de forma correcta. A veces nos han enseñado mucho a lo largo de nuestra vida a tener esta clasificación de alimentos buenos, de tener alimentos malos. Es un pensamiento que se vuelve ahora sí dicotómico, que no nos conviene porque entonces también a veces nos vamos a frustrar. Muchas de las veces vamos a creer que ese es el alimento que nos está haciendo mal. Sin embargo, puede pasar que de vez en cuando tú te comas una magdalena y no te va a pasar nada, o una conchita y no te va a pasar nada. Fue un antojo, un gusto que tú te diste
y no te va a pasar nada. Ahora sí que sí, la frecuencia sí es muy importante también. Si nosotros vamos a estar desayunando conchitas con café todos los días o galletas con café todos los días, entonces sí nos va a afectar a nosotros mismos y nosotros lo vamos a ir notando y es cuando se vienen estos pensamientos que ya no son buenos para nosotras o nosotros, cuando ya vemos que ese alimento, creemos que ese alimento es malo. Sí hay alimentos que son más saludables definitivamente, ¿no? Va a haber alimentos que son mucho más sanos, que nos van a aportar nutrientes, que nos van a convenir, pero aunque esa magdalena o a lo mejor ese juguito que de repente te tomas, pues sabes que si es ocasional no te va a suceder nada. Ahora sí que es la frecuencia y la cantidad con lo que tú lo hagas y tu gusto. También depende muchísimo de eso. Y yo te quiero preguntar a ti, Dani, ¿cómo tú podrías definir el tener una buena relación con la comida? O sea, ¿qué es tener una buena relación con la comida? Es una muy buena pregunta, Cami, porque es algo para definir de verdad. Tener una buena relación con la comida consiste desde todo el proceso de elección de tu comida, desde las compras que haces con tu comida y desde el momento que tienes tú de tu escucha, cuando estás tú comiendo, cuando ya estás con el plato, ¿no? Desde si te estás peleando diciendo, ay, no, esta pura avena no quiero o pura lechuga no quiero desde ese momento y estás entrando muchas de las veces en un conflicto. O decir, no, yo con puras malteadas o con puras hamburguesas estoy feliz, no me pasa nada, ¿no? O a veces que comes y realmente no es lo que querías comer, sabes que te ganó el antojo, sabes que te ganó ese momento de ocio. Hay una hora que le decimos la hora del peligro, ¿no? Que son por ahí de las 6, que es cuando ya estamos a lo mejor un poco más relajados y que queremos estar picando porque ya pasó el estrés de lo mejor del trabajo de la tarde o de la mañana. Entonces, es la hora del peligro que le llamamos y así muchas de las veces vivimos viéndolo. Y la verdad es que no es lo más saludable para nosotros. O sea, la salud conlleva tanto de lo físico como de lo emocional. Entonces, cuando nosotros llevamos una buena relación con la comida, sabemos que hay que disfrutar desde la elección de los alimentos, desde tu preparación hasta la hora de ingerirlos. Los pensamientos que nos vayamos creando a la hora de comer es bien importante, bien, bien importante. Eso nos va a ayudar a mejorar nuestra relación con la comida, a no tenerle miedo a los alimentos, a saber que puedes comer de todo de forma con una cantidad moderada, con una frecuencia moderada, siempre de forma consciente. Cuando nosotros no tenemos conciencia, que nada más llegamos y comemos rapidísimo y no sabemos ni qué estamos comiendo, no nos damos cuenta si ya nos llenamos o no, simplemente le estamos comiendo porque ya nos pusieron el plato gigante y a lo mejor eso es demasiado a lo mejor para tu estómago, pero no vas a saber nunca porque no te estás escuchando, no te das el tiempo. Entonces, eso es bien importante, ir mejorando desde esos pequeños hábitos, esas pequeñas acciones que vamos tomando para poder realmente relacionarnos con la comida y estar en paz, no que nos cause un conflicto. La comida o la alimentación debe ser un proceso que te causa tu paz, que te sientas satisfecha, que te sientas bien contigo, no un pleito, ¿no? No tiene que estar contra ti, que muchas de las veces así me llegan a consulta, ¿verdad? Creyendo que el alimento es el peor enemigo del mundo y que por eso está mal, estamos mal o enfermos. Una de las como dudas más frecuentes que encontré en internet, así, no sé, en páginas donde a veces nos metemos a leer y que encontramos dietas súper extremas y súper generales que a veces las personas se meten y las agarran nada más porque sí, porque piensan que les van a funcionar y no es así, porque cada cuerpo reacciona diferente. Bueno, una de las cosas más sonadas es que los carbohidratos son como malos. ¿Esto es un mito o es una realidad? Fíjate que es una de las preguntas o de las dudas que más conflicto está causando actualmente, precisamente porque existen muchísimas dietas asegurándote y garantizándote que vas a bajar de peso, que vas a mejorar tu salud si tú eliminas los carbohidratos. Siempre que nosotros vamos a trabajar con una alimentación, debemos de ver o tenemos que saber si es una dieta, una alimentación que realmente va a ser funcional para la persona. Si va a ser una dieta que va a ser sostenible o si va a ser una dieta que sí te va a durar 3 semanas, pero no aprendiste a comer
sabes que no es funcional para tu estilo de vida, por tu trabajo, por tu vida social, por tu vida familiar. Entonces, muchas de las veces nos sometemos a estas dietas que nos dicen, ¿sabes qué? Cero carbohidratos, porque los carbohidratos son malos y no puedes con ellos, ¿no? Hasta le hacen daño a tu cuerpo. Sí. Entonces, esto pues realmente se nos olvida que es un nutriente que también tiene una función en nuestro cuerpo y que sí lo necesitamos también. Existen dos tipos de carbohidrato, Cami. Existen los carbohidratos que les llamamos carbohidratos simples y existen los carbohidratos complejos. Los simples los vamos a encontrar muchísimo en las bebidas o en los productos que son industrializados, como a lo mejor los envases, los juguitos en envase, en las galletas que contienen muchos azúcares simples, como el azúcar como tal, que también podemos añadirle, por ejemplo, al cafecito de repente que le ponemos este tipo de azúcar, que es un azúcar que te va a dar energía así, de repente, pero luego te va a bajar. Ese tipo de azúcares no es tan recomendable. Las cantidades deben ser muy mínimas. Lo recomendado es una cucharadita de este azúcar al día para una persona estándar. Por lo mismo de la insulina que tenemos que controlarla y tenemos que cuidarla. Pero los carbohidratos complejos, estos son los que podemos echar mano perfectamente, claro que en medida también, pero te va a aportar fibra, que te va a ayudar muchísimo para tu salud digestiva y te va a ayudar a aportarte micronutrientes que tu cuerpo también necesita para funcionar bien tus células. Entonces, cuando nosotros estamos consumiendo alimentos bajos en fibra y con bajos micronutrientes, pues el cuerpo también se va a ver un poco más deteriorado. No sé si te has fijado que a veces vienen estas dietas muy restrictivas y de repente vemos que bajaron y que se ven como muy, muy hundiditas las ojeras, muy hundidito todo, muy reseco, y es por lo mismo, porque estamos bajando o perdiendo agua o perdiendo músculo y estamos teniendo deficiencias, y donde lo primero que se marca siempre es en nuestra cara, en nuestras uñas, en nuestro cabello, que es lo primero que se nota cuando estamos en una dieta restrictiva. Ahora, pues de nada, a veces sí te servirá unas 3 semanas, ¿no? Pero ya cuando vuelves, ya no sabes cómo comer con tus amigas, con tu familia, entonces ya no es una dieta que sea funcional. La dieta keto es de este estilo de dietas que, por ejemplo, mencionas que son súper restrictivas y que de repente ya no sabes cómo regresar y que estás privando a tu cuerpo de muchísimas cosas, o la dieta keto es otra cosa aparte. Sí, pues podría ser un muy buen ejemplo, Cami. No es una dieta, de hecho, hay estudios donde la dieta keto no es una dieta que vaya a ser una dieta funcional, no es un estilo de vida que vaya a ser muy funcional para que tú la lleves durante el resto de tu vida. No es posible realmente, pues en nuestra sociedad para empezar, tu cuerpo también te va a exigir, te lo puede llegar a cobrar. Este tipo de dieta se maneja muchísimo también en algunos hospitales con ciertas patologías, pero precisamente bajo supervisión y con un tiempo, ahora sí que sea considerado según la necesidad del paciente. Pero volvemos a lo mismo. Pasa muchísimo, muchísimo, Cami, que llegan pacientes de este tipo de dieta y es una dieta que aplicaron muy bien y si te dicen, no, si yo bajé en tanto tiempo, tantos kilos, pero después me subí al doble. Y es algo que sucede porque también es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. De repente bajas, pero ya de repente vuelves a tu estilo de vida, vuelves a integrar, no hay ese espacio de ir poco a poco y te vuelves a subir. Entonces ahí es donde tienes que tener cuidado porque también implica que se te pueda alterar tu bioquímica sanguínea, que precisamente a lo mejor estabas muy saludable antes de la dieta y de repente terminas tu esta alimentación, regresas a tu estilo de vida y se te disparan todos tus indicadores de salud. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que si la vamos a llevar, ser conscientes que a lo mejor tenemos un evento y ya nos entró la desesperación y queremos bajar de peso rapidísimo en un mes y nos sometemos a este tipo de dietas, ¿no? Entonces, es donde también precisamente entra el tener cuidado con nosotros de no maltratar nuestro cuerpo de esa forma, ¿no? No estar sometiéndonos a dietas que puedan ser muy restrictivas, que nos puedan estar lastimando, donde nos hacen entrar y salir a un estilo de vida, porque eso tampoco nos hace bueno. Estar bajando y subiendo de peso es maltratar nuestro cuerpo y lo va a resentir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos metamos estos tipos de dieta. Lo que más se me hace interesante de todo lo que nos estás platicando es cómo se va relacionando
todo esto con el amor propio y con el cómo te tratas y con el cómo estás viviendo tus emociones, ¿no? Dani, no sé si nos pudieras dar, yo sé que no hay una guía, yo sé que no hay así como que pasos porque cada persona es diferente, pero tal vez a grandes rasgos, ¿qué podríamos empezar a hacer si ya nos cachamos que de repente estamos usando la comida como un sedante, como un escudo emocional para tapar cosas que no queremos trabajar? ¿Qué podemos hacer para empezar a, como tú dices, vivir más conscientemente de qué estamos comiendo y cómo dejar de ver a la comida como esta tortura de me voy a restringir de comer esto o no puedo controlarme? ¿Cómo empezamos a mejorar esta relación con la comida? Esa es una muy, muy buena pregunta y te aseguro que muchos tienen esa duda, ¿no? ¿Cómo comenzar, cómo empezar a mejorar esta relación con la comida para no verla como un enemigo, no verla como un conflicto, que nos genere un conflicto y que realmente nos pueda llegar a esta sensación de una verdadera ansiedad? E incluso te digo, están estos límites de poder llegar hasta un trastorno, que ese también es un tema bastante interesante, pero va muy de la mano con la relación que tenemos con la comida, ¿no? Que puede llegar a ser todos estos trastornos alimenticios. Aquí lo primero es evitar las situaciones. Cuando tengamos las situaciones, es identificar cuál es el sentimiento que yo estoy teniendo. Saber si yo estoy bien satisfecha, si estoy satisfecha o si realmente estoy comiendo porque mi cuerpo lo está pidiendo. También hay que aprender a identificar si estamos desayunando bien, si estamos comiendo bien y estamos cenando bien. A través de la alimentación, nosotros tenemos que estar un pasito adelante de estas necesidades de querer comer en exceso por sensaciones o emociones. Si tú desayunas bien, de cierta forma yo te voy a poder garantizar que muy poco vas a tener hambre para la tarde, esa hambre voraz, ese sentido de decir, híjole, quiero comer descontroladamente. Ay, sí. ¿Qué pasa, verdad? Entonces, Sí. con eso yo te voy a poder ya asegurar que tú no vas a tener deficiencias. No es porque te faltó proteína, no es porque te faltó carbohidrato, no es porque te faltaron tus aceites. No, ya esa parte la estamos cubriendo y nos estamos ayudando y nos estamos asegurando de que no va a ser por eso. Entonces, sí es bien importante saber que nuestro cuerpo sí necesita de otro tipo de comida a las 3 o 4 horas. Depende mucho del organismo de cada persona, porque hay personas que pueden sentir hambre hasta las siguientes 2 horas, pero es porque a lo mejor tiene demasiada actividad física, es un atleta de alto rendimiento, entonces va a requerir un poquito más de hambre y su metabolismo también es mucho más acelerado. Entonces, pero si somos unas personas con una actividad normal, promedio, pues sí necesitamos por lo menos no dejarnos pasar más de 4 horas. Y nuestro cuerpo lo siente, Cami. Pasan estas horas y, híjole, ay, no, como que ya tengo hambre y es cuando vamos por las galletitas y vamos aquí por el chocolatito y por lo general elegimos ese tipo de alimentos porque también nuestro cuerpo ya bajó la energía y ya quiere comer algo denso porque lo dejaste sin suministro. Entonces lo que quieres es energía. Pues claro que se nos van a venir a la cabeza los antojos, ¿verdad? Entonces, Claro. nosotros tenemos que estar un pasito adelante, no dejar que nos llegue esa sensación. Tenemos que estar comidos, bien, en conciencia, sin llegar a sentir esa sensación de hambre tan grande. Tiene que ser moderada. Lo mismo para lo de la comida y lo mismo para lo de la cena. Por eso es bien importante tenernos esta herramienta de decir, es que yo estoy comiendo bien, me estoy nutriendo bien, no necesito comer por necesidad de hambre. Estoy bien. Y saber que entonces tu necesidad de antojo sí es realmente emocional. Ahí es cuando tú puedes identificar que sí es emocional. Entonces, cuando es emocional, aquí yo sí me gusta mucho recomendarles que ya que sabemos qué es esto, sí, sí es bueno ir a una terapia, acceder a una terapia, a un psicólogo que te ayude también a tus ejercicios, escucharte, que te dé tus herramientas para poder ayudarte con esta sensación y realmente sanar eso que tenemos y que nos lleva a esto que es la comida, que muchas de las veces pueden ser vicios muy diferentes, ¿no? Desde el cigarro, el alcohol, la comida. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que trabajar en conjunto también con un psicólogo para que nos pueda ayudar a mejorar. Definitivamente, Cami, muchas de las veces cuando llegan a la consulta, traen mucho de esto, traen mucho que sanar, traen mucho que trabajar y
tienen que saber que muchas veces no solamente es lo que comamos, sino es lo que tengamos, lo que estemos sintiendo. Es muy importante para poder llevar también un proceso con éxito y poder entonces sí, ahora sí que llevar las cosas más de la mano de una buena alimentación, podernos relacionar muy bien con ellas, pero sí tenemos que estar muy conscientes que tenemos que atacarlo desde la alimentación, desde realmente tú nutrirte y no tengas deficiencias, porque no sé si has escuchado por ahí, Cami, que a veces las cuestiones hormonales, que en este caso hablando de proteínas, cuando no hay suficientes proteínas, tu serotonina, tus neurotransmisores no están funcionando correctamente porque hay deficiencias de estas. Las hormonas precisamente están constituidas de aminoácidos y de proteínas. Entonces, no las hay, no va a haber tampoco un equilibrio. Así vayas también solamente con el psicólogo, pero pues si hay deficiencias, va a ser muy difícil que también podamos cambiar ciertos procesos porque hay deficiencias de proteínas. Entonces, sí es muy importante cuidarnos muchísimo, aceptar que ocupamos ayuda y echar mano de las herramientas que podamos tener, en este caso ya sea el psicólogo, el especialista en nutrición, ahora sí que echar mano de lo que podamos para ayudarnos. Qué importante eso que dijiste, ir con alguien que se especialice en lo que tú quieres y en lo que tú necesitas, no andar buscando cosas en internet. Y como tú dices, yo siento que a veces el cuerpo habla y el cuerpo somatiza todo lo que no podemos poner en palabras, ¿no? Y yo creo que esto se refleja 100% en la alimentación y a veces hasta en el sobrepeso, cuando estás por debajo de tu peso, ¿no? Muchas veces el sobrepeso tiene algo de trasfondo, aparte a lo mejor de la educación, de los hábitos, por eso es bien importante conocer a la persona, platicar antes con la persona y saber qué es lo que le ha llevado el sobrepeso, porque muchas de las veces sí puedes tener tu plan de alimentación, puedes tener tu plan de ejercicio, puedes tener las mejores herramientas de asesoría, pero si tú no tomas la acción como tal, o sea, realmente pueden seguir ahí los años, pueden seguir los años y es lo que pasa acá a mí también cuando ya esto transciende y se vuelve una enfermedad. Aparte ya del sobrepeso, que ya está clasificado como tal una enfermedad inflamatoria, pues te vienen otras enfermedades degenerativas que les llamamos crónicas degenerativas. Estamos hablando de problemas de cardiopatías que pueden ser también la hipertensión, problemas que a veces decimos, bueno, lo tiene mi papá y mi abuelo, yo pudiera cuidarme, pero no podemos mejorar la relación con la comida porque a veces no hay esa conciencia. O lo mismo pasa con la diabetes, o sea, a veces vemos diabéticos que es increíble, pero con todas las inyecciones de insulina, con toda y la pérdida a veces de la vista, o que a veces tienen que llevar una amputación, aún así persiste la mala relación con la comida. Entonces, dice uno, ¿por qué llegar a ese extremo si podemos tomar las herramientas profesionales y tomar acción? Y sí parte mucho del quererte a ti mismo, o sea, querer tu cuerpo, no maltratarlo, realmente ir también disfrutando de estos procesos de cambio, de disfrutar el sentirte mejor con tu digestión, el sentirte en armonía con tus pensamientos, precisamente no estar de malas, no estar tristes a veces por situaciones que no sabemos, a veces nos podemos sentir deprimidos y no sabemos que tenemos también una deficiencia de vitaminas o de minerales o de ácidos grasos, nos están haciendo falta y de repente nuestro humor es súper variante y no sabemos ni por qué. A veces no tenemos nada y andamos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es que puede que sea una deficiencia también. Entonces, todo eso siempre uno tiene que platicar mucho con la persona, saber y también las personas abrirse, ¿no? O sea, si ya tenemos la herramienta, poderme acercar yo con el profesional y decirle abiertamente para que también el tratamiento o lo que se te vaya a tratar en ese momento pueda ser lo más asertivo posible y lo más funcional sobre todo, ¿no? Que realmente te pueda llegar a funcionar. Exactamente, Dani. Oye, ¿te parece si pasamos a las preguntas que hicieron en la dinámica de Instagram? Perfecto, claro que sí. Ok, vamos a empezar. Mira, la primera pregunta fue, ¿qué puedo hacer para dejar de autosabotearme? Y yo creo que, bueno, no sé, tú eres la experta, Dani, pero al menos creo que esa persona ya identificó el hecho de que se está autosaboteando, ¿no? Y eso es súper importante, que ya lo ve y lo reconoce. Y eso ya es un pasito porque ya estamos hablando que existe cierta conciencia, ya sabe que se está saboteando a la hora
de querer a lo mejor mejorar hábitos o bajar de peso. Entonces, esto ya es bien importante. Y lo primero ahí es, sí, definitivamente que vaya con su nutriólogo o nutrióloga, con su terapeuta, que vaya con un terapeuta que le pueda ayudar a tener las herramientas. Pero yo lo que le aconsejaría, hay unos consejos generales, es uno, tener en su alacena snack o algunos aperitivos que sean prácticos, que pueda echar mano en esos momentos de antojo, que puedan ser unos snacks de repente que sean dulces para esos momentos de que quiere algo más dulcecito, o si quiere tener algunas opciones como algunos snacks salados. Unos ejemplos que les puedo dar pueden ser, por ejemplo, las palomitas, pueden ser saladas, preparar las saladas natural, y pueden ser también palomitas, por ejemplo, con tantito chocolate, ¿no? Que amargo y ya son sus palomitas dulces. Entonces, siempre tener este tipo de opciones que también sean atractivas a la vista, porque definitivamente de la vista nace el amor, ¿no? En todo, es lo primero. Entonces, también si nuestros aperitivos y nuestras comidas no son atractivas, pues poco se nos va a antojar, ¿no? Si lo hacemos así, que nos queda medio feito. Entonces, esa sería una muy buena opción, hacer una alacena más saludable y tenerla a la mano. Muchísimas gracias, Dani. A ver, la segunda pregunta es, ¿hay que sentir hambre cuando estamos a dieta? Esa es una muy buena pregunta. Puede que al inicio sea normal que estemos sintiendo hambre por el cambio que estamos haciendo de alimentación. Sin embargo, no es algo que deba de persistir. Cuando nosotros estamos cambiando de hábitos, estamos modificando ciertos tipos de alimentos y ciertas cantidades. Y el estómago, si algo es real, es que el estómago es flexible. Entonces, cuando nosotros comemos y acostumbramos por años a comer mucho, nuestro estómago se extiende, ya no tiene un tamaño normal. Entonces, a través del cambio de hábitos, tenemos que hacer que el estómago vuelva a agarrar su tamaño original, el que tenemos que tener. Entonces, la comida puede que ya no sea suficiente para el tamaño del estómago, pero ojo aquí, tenemos que saber si es una alimentación que está siendo completa, si realmente estás teniendo suficiente proteína, suficientes carbohidratos, suficientes vegetales y suficientes frutas. Si vemos que no son las suficientes cantidades de estos nutrimentos y este balanceo, ahí sí tenemos que tener cuidado y no tiene que ser que estés pasando un hambre exactamente, puede que sí sea que está faltando. Perfecto. Ay, paren la oreja, ¿eh? Todas las dudas que pusieron, yo era así de, ay, sí, yo también tengo esa duda. Y, ok, alguien más preguntó, ¿qué hago con mi frustración por no poder comer bien? Esta es la pregunta del siglo, todos la tenemos, así, ¿por qué? ¿Dónde acomodo esa frustración? Sí, no, no, la verdad que es algo que nos va sucediendo durante este proceso, Cami. Cuando nosotros entramos en un proceso de pérdida de peso, es muy importante estar conscientes. Puede ser de pérdida de peso, puede ser de cambio de hábitos, pero es bien importante saber que este proceso nos va a llevar tiempo, nos lleva a compromiso con nosotros mismos, pero que es un proceso que no va a ser un proceso lineal. Muchas de las veces creemos que el someternos a ciertos cambios significa, o a estas transformaciones, que va a ser un proceso lineal, donde todo el tiempo nos va a ir bien. Todas las semanas vamos a estar bajando de peso, todos los meses cada vez van a ser mejores. La verdad que este proceso, como en toda la vida, Cami, implica semanas buenas, semanas no muy buenas, y va a haber semanas donde vamos a estar más motivados y semanas donde no vamos a estar motivados. Aquí lo que tenemos que saber es que no pasa nada. No pasa nada si de repente sentimos que no lo estamos haciendo bien. No pasa nada. Tú lo ves, lo haces de forma conciencia de decir, híjole, no estoy pudiendo ahorita. No pasa nada. El lunes, el martes, el miércoles, a las 2 horas, yo voy a tomar una acción diferente y voy a empezar a lo mejor a incorporar mis vegetales, incorporar mis frutas o incorporar, por ejemplo, mi ejercicio. Vas a empezar con esos pequeños cambios, esas pequeñas acciones. Muchas de las veces siempre dicen, no, es que no la hice bien, no la hice bien porque no estamos creyendo en nosotros mismos. Y resulta que cuando ya vas a la consulta y vemos tus indicadores de salud, resulta que lo hiciste muy bien.
Y no pasó nada con ese día que a lo mejor me dijiste que te comiste un pastelito y que creíste que no pudiste hacerlo. Entonces, ese tipo de situaciones, de saber que es un proceso, que va a haber altas y bajas, va a ayudar muchísimo a no tener esa sensación o esos pensamientos de frustración, el no decirte, no puedo, no tengo fuerza de voluntad, me está saliendo todo mal. Ojo, como les digo, el diálogo interno que tengan con ustedes es clave para poder mantener este proceso y no abandonarlo. Porque si nosotros nos enfocamos en pensar así, precisamente nos vamos a generar frustraciones y nos vamos a querer abandonar esto. O sea, vamos a decir, ya no puedo. El problema es que muchas las veces vemos como si fuera un proceso perfecto y no lo es. La verdad es que no lo es. Siempre es muy bueno platicárselos que va a haber momentos muy buenos y otros no tanto, pero el chiste es no quedarse ahí, ¿no? A veces en la vida caemos y otras veces nos va muy bien y otras veces no, pero cuando caemos no tenemos que dejarnos ahí, tenemos que jalarnos hacia arriba, estar muy conscientes que poco a poco nos vamos a ir autorregulando, vamos a aprender esta autorregulación, vamos a aprender qué sí nos sirve, qué no nos sirve y qué tenemos que filtrar, qué es lo que debemos decir, sabes que esto no me funciona, estos pensamientos no me gustan, estas acciones no me gustan y filtrarlas, empezar a filtrarlas, súper importante. Muchas gracias, Dani. Bueno, alguien más preguntó la diferencia entre carbohidratos simples y complejos, pero esa pregunta creo que ya la habíamos respondido a lo largo del episodio. ¿Qué más? Dicen, ¿son buenas las proteínas para hacer ejercicio? Sí, las proteínas las necesitamos muchísimo ahora sí que en nuestra alimentación diaria. No hay que prescindir de ellas, no hay que restringirlas. Es muy importante que las comamos suficientes. Va a depender muchísimo del peso actual que tengas, del sexo, va a depender muchísimo también de tu estatura. Pero aquí lo importante de las proteínas cuando estamos entrando en la activación física es que sí tengamos ese tipo de proteínas en combinación de origen animal, de origen vegetal y sobre todo cuando las comes. ¿En qué momento del día las comes? Es muy importante que si estamos con activación física, las comamos antes y después del ejercicio. Si lo que queremos es no perderlo, sino mantenerlo. Es muy importante que si no nos restringamos y lo hagamos el consumo de ellos, que las proteínas, ojo aquí, porque a veces nos venden los aminoácidos y aparte las proteínas. Ojo aquí, los aminoácidos son los que conforman las proteínas. Entonces, no caigan en eso. Consuman sus proteínas como tal o aminoácidos. Les va a funcionar para ahora sí que la meta que tengan en cuestión del ejercicio. Y por ejemplo, ahorita hablamos de proteínas en los alimentos, pero de repente, esta ya es mi duda, ya le agregué a la pregunta. Y estas proteínas que nos venden como suplementos alimenticios, que vienen como en polvito de échale a tu licuado de espinaca con no sé qué y tu proteína, ¿esa es buena o mejor no y nos quedamos nada más con la que está en los alimentos? Aquí, Cami, fíjate, esa es muy buena pregunta porque sí siempre surge la duda, ¿verdad? De si las metemos, si no las incorporamos, si no. Y esto va a depender mucho, mucho del tipo de alimentación que estemos llevando y de la meta que estemos teniendo. Si estamos llevando una alimentación, por ejemplo, para querer construir músculo, vamos a necesitar seguramente algunos polvos de proteína porque no va a ser suficiente con alimentos, porque a veces no da el tiempo, porque a veces se nos hace demasiado la cantidad, porque a veces estamos hablando que necesitamos, por ejemplo, en una comida 200 gramos, 250 gramos de proteína, entonces dices tú, híjole, esto en un solo platillo no tengo ni tiempo a veces, ¿no? De comérmelo. Entonces, tenemos a veces que meterlos en recomendarlos para poder complementar las necesidades de proteínas que tenemos al día. Ojo aquí, sí es bien importante que no nos las tomemos así nada más porque sí, porque pueden venir problemas de fallos renales. Y créanme que esto pasa más de lo que se imagina uno. Porque sí vamos a veces cuando ya llegan al nutriólogo, que muchas de las veces ya llevan sus estudios, ya por ahí están arrojando proteínas, que muchas veces es un estudio de orina, que ahí es donde podemos observar que precisamente sí están tomando proteínas en exceso. ¿Por qué? Porque ya las estamos desechando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuáles, con qué contenido, entre más limpio, mucho mejor, y sobre todo en qué cantidad y en cuánto tiempo estamos tomando la proteína. Es bien importante que descansemos también de ella. Entonces,
si no es nada más una cosa de agregar la alimentación y ya. Ay, amigos, sí tengan cuidado con, con las proteínas. Es que a mí me surgió esa duda porque yo me acuerdo que siempre, como en prepa, por ahí, estaba súper de moda la proteína y veía a todos con su shake de Con su proteína. shake. Y bueno, Dani, la última pregunta. Nos dicen, ¿por qué si sigo mi dieta no logro bajar de peso? Ok, aquí hay que pues, saber si es una dieta que está personalizada, si es una dieta que se basa en sus necesidades. Para bajar de peso, no hay más que hacer un déficit calórico en tu alimentación. Es decir, si estamos consumiendo la necesidad de tus calorías son de 2000 calorías, tenemos que hacer un déficit calórico en cuanto a tu conteo de calorías y tus necesidades. Y también hay que ver en qué lo estamos inclinando, si lo estamos inclinando más en carbohidratos, en grasas o en proteínas. Entonces, eso es lo que tenemos que checar mucho, si ya esta alimentación realmente te está haciendo un déficit calórico o solamente estás teniendo una dieta que puede ser de un mantenimiento, que muchas veces esto sucede cuando la dieta no es personalizada y hay que asegurarnos sobre todo que sí la estemos llevando a cabo como tal y no que de repente le agregamos un chorrito de mantequilla, un poquito de aceite que no venía ahí, pero consideramos que le hacía falta, ¿verdad? Entonces también eso hay que tener cuidado. Esas cosas pequeñas que a veces parece que no son importantes, pues al final de la semana o al final de los 15 días se puede reflejar en que no se produzca un cambio deseado. Ok, muchísimas gracias, Dani. Oye, estuvo súper interesante toda la plática que tuvimos el día de hoy. Te agradezco mucho por haber aceptado la invitación y compartirnos todo tu conocimiento y aclararnos todas nuestras dudas. De verdad que mil gracias. Y antes de despedirnos, te quiero preguntar si tienes algún mensaje para todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Gracias, Camila. Me gustaría compartirles muchísimo y que no se les olvide que esto nos necesita a nosotros. Necesitamos estar con nuestro amor propio, tenernos a nosotros primero antes que nada y siempre recordar esto, que la comida no es nuestro enemigo, ¿de acuerdo? Nada es nuestro enemigo y nos necesitamos a nosotros mismos de nuestro lado. ¿De acuerdo? Entonces, Cami, a ti muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de poder compartir aquí con ustedes y ya sabes, a mí me encanta hablar, así que yo estoy feliz. Mil gracias, Dani. Ojalá y te podamos volver a tener en este espacio y ahora sí que agregándole a lo que dijo Dani, no se torturen si han llevado un estilo de vida que ahorita ya no les gusta. Igual y les funcionó para alguna parte de su historia y ahorita ya se dieron cuenta que no es tan funcional como creían. Oye, ¿hay alguna red social en la que te podamos seguir? Sí, me pueden encontrar en Facebook, que estoy como nutrióloga Daniela Islas, y también estoy en Instagram, también como Daniela Islas, nutrióloga. Perfecto. Y bueno, acuérdense que también pueden seguir las redes sociales del podcast. Lo encuentran en YouTube, en mi canal como Cams Islas, o en Spotify, lo encuentran como Sinceramente Ni Yo Sé. Y ya también tenemos página de Facebook por si se quieren dar una vuelta por ahí. También la encuentran como Sinceramente Ni Yo Sé. Les mando todas mis buenas vibras, Dani. De verdad, mil gracias por todo y nos escuchamos hasta la próxima.